El árbol que aprendió a dejar ir. Bienvenidos a Notas de Vida, el canal donde te traemos historias bíblicas, reflexiones, anécdotas y cuentos con mensajes profundos que te ayudarán a fortalecer tu vida y a ver todos los obstáculos desde una perspectiva diferente que te harán crecer. Por favor, suscríbete y apóyanos, que si llegamos a los 100 suscriptores para esta semana, para la siguiente te traeremos 2 videos por día. En un rincón apartado de un vasto bosque, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, se alzaba un árbol centenario. Su tronco era robusto y sus raíces se extendían profundas en la tierra, aferrándose con fuerza a la vida. Este árbol había visto muchas estaciones pasar, pero había algo que lo hacía único: su miedo a perder. Cada primavera, sus ramas se vestían de un verde vibrante, adornadas con hojas frescas y llenas de vida. Durante el verano, esas hojas se volvían más gruesas y resistentes, creando un follaje tan denso que ofrecía sombra a los animales del bosque. Para el árbol, sus hojas eran más que simples adornos. Eran una parte esencial de su ser. Eran su orgullo, su fortaleza y, en cierta forma, su identidad. Cuando el verano daba paso al otoño, el árbol comenzaba a sentir una ansiedad creciente. Veía cómo las hojas de los demás árboles cambiaban de color, transformándose en tonos dorados, rojos y naranjas, para luego caer suavemente al suelo con la brisa otoñal. Pero el árbol no quería que sus hojas cayeran. Las veía como una extensión de sí mismo y temía que, al perderlas, perdería también su esencia. A medida que el viento otoñal se volvía más fuerte, el árbol luchaba por mantener sus hojas en sus ramas. Las sostenía con todas sus fuerzas, resistiéndose a la naturaleza. A su alrededor, los demás árboles dejaban caer sus hojas con gracia, aceptando el ciclo natural de la vida. Pero el árbol se negaba a soltar. El suelo a su alrededor permanecía limpio, mientras que las raíces de otros árboles se cubrían de una alfombra de hojas caídas. Un día, mientras el árbol seguía luchando contra el viento, un viejo y sabio pájaro se posó en una de sus ramas. Era un ave que había viajado por muchos lugares y había visto más de lo que un solo árbol podría imaginar. El pájaro observó al árbol durante un rato, viendo cómo éste se esforzaba por aferrarse a sus hojas, y finalmente dijo: «Árbol, veo que te aferras con todas tus fuerzas a tus hojas, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué los otros árboles no luchan como tú? ¿Por qué dejan caer sus hojas con tanta facilidad?» El árbol, con su voz profunda y resonante, respondió: «Estas hojas son parte de mí, pájaro. He visto a tantos caer sus hojas y quedar desnudos ante el invierno, expuestos y frágiles. Tengo miedo de lo que sucederá si las suelto. ¿Y si nunca vuelven? ¿Y si al perderlas, me pierdo a mí mismo?» El pájaro asintió, comprendiendo el temor del árbol, y respondió con calma: «Entiendo tu miedo. Pero debes saber que dejar ir es parte de la vida. El otoño no es el fin, sino una preparación para el invierno, y luego para una nueva primavera. Al soltar tus hojas, no te estás despojando de ti mismo, sino permitiendo que nuevas hojas crezcan cuando llegue el momento. Es un ciclo que debes aceptar para seguir viviendo y creciendo». El árbol permaneció en silencio, meditando las palabras del pájaro. Recordó cómo, año tras año, había resistido al otoño, y cómo, a pesar de su esfuerzo, algunas hojas siempre caían de todas formas, secas y quebradizas. Comprendió que, al aferrarse con tanta fuerza a lo que ya estaba destinado a caer, había estado negándose la posibilidad de renovarse, de crecer. El pájaro, con una sonrisa en su pico, continuó: «Árbol, no eres el mismo que eras cuando plantaste tus raíces en este bosque. Has crecido, cambiado, y seguirás haciéndolo. Las hojas que tienes ahora no son las mismas de años anteriores. Cada hoja que cae lleva consigo una parte de ti, pero deja espacio para que algo nuevo florezca. Dejar ir no es un final, es un nuevo comienzo». Con estas palabras en mente, el árbol finalmente decidió soltar. Poco a poco, comenzó a relajar su agarre sobre las hojas, permitiendo que el viento las arrastrara. Al principio sintió un vacío y una tristeza profunda al ver cómo caían al suelo. Pero con cada hoja que soltaba, también sentía una liberación,
una ligereza que no había experimentado antes. Al mirar a su alrededor, vio cómo las hojas caídas formaban un manto de colores en el suelo, devolviendo nutrientes a la tierra y proporcionando abrigo a las raíces durante el invierno. Cuando el invierno llegó, el árbol se encontró desnudo, expuesto al frío, pero no se sentía frágil. Se sentía en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Y cuando la primavera finalmente regresó, el árbol se llenó de nuevas hojas, más verdes y brillantes que nunca antes. Sus ramas estaban más fuertes y su tronco más robusto. Había aprendido que dejar ir no lo debilitaba, sino que lo fortalecía. El árbol había aprendido una lección profunda, una que podemos aplicar en nuestras propias vidas. A veces, nos aferramos a cosas, personas o situaciones porque creemos que son parte esencial de quienes somos. Pero al igual que el árbol, debemos aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve, para poder crecer y evolucionar. El miedo al cambio es natural, pero el cambio es lo que nos permite renacer, renovarnos y encontrar una nueva versión de nosotros mismos. La vida es un ciclo constante de renovación. Cuando soltamos lo viejo, hacemos espacio para lo nuevo. Y lo nuevo siempre trae consigo nuevas oportunidades, nuevas experiencias y una nueva manera de ver el mundo.